nosotros nos sorprendimos y seguramente ustedes también se van a sorprender. El proyecto de presupuesto alternativo del año 2011, el que lo presentó fue nada menos que el señor Alfonso Prat, cuyos antecedentes de suyo no debo explicar. Pero la mayor sorpresa está en el proyecto de presupuesto del año 2010. Porque el proyecto de presupuesto alternativo presentado en el año 2010 ya lo presentaba un conjunto de legisladores de la oposición. Y dentro de ese conjunto de legisladores de la oposición, que son los que vemos acá, está nuevamente el señor Alfonso Prat, pero hay un nombre que me llama poderosamente la atención, y es el de Juan Carlos Morán. Juan Carlos Morán es uno de los legisladores que presenta la denuncia del año 2008, en la que se dice que hay una asociación ilícita y que la asociación ilícita expresa sus designios criminales a través de una asignación arbitraria de la obra pública hacia la provincia de Santa Cruz. Y vino acá al juicio como testigo de las partes acusadoras, y como pudo, desmintiéndose, pero trató de defender esta acusación. Y resulta que presenta un proyecto de presupuesto alternativo y hace exactamente lo mismo que el oficialismo. Son exactamente las mismas obras que, a criterio del señor Morán, tenían que ser financiadas. Y una última cuestión es que si uno va a los proyectos de presupuesto presentados por el oficialismo y votados posteriormente por el Congreso de la Nación, que aquí nos quieren hacer creer que había aprobaciones automáticas, o porciones, o amedrentamientos, también encuentran nombres que llaman poderosamente la atención, porque no eran solamente votados por los kirchneristas. Si uno se toma el trabajo de ver una a una las leyes de presupuesto que fue sancionando el Congreso de la Nación, puede ver quiénes son los legisladores que votaban favorablemente o no estos proyectos y se encuentra. Voy a dar una nómina breve, porque bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, pero por ejemplo, Graciela Camaño votó favorablemente leyes de presupuesto, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Francisco de Narváez, Pablo Tonelli, Luis Barrio Nuevo, Gerardo Morales, y por supuesto, alguien que en esa época no era opositor, era del oficialismo, pero hoy es uno de los principales exponentes de la oposición. Cuando el fiscal Luciani terminó su alegato tan histriónicamente ese día, con pantalla partida, eso no es responsabilidad de él, claro, ¿no? Pero con pantalla partida y la puerta de mi casa. Fíjese que la única puerta que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. No sé cuántos presidentes, exministros, de todo. La única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay. Ahí mismito, donde me quisieron pegar el tiro. Ahí mismito. Ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato y sabemos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda, de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos dos jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano, dijo, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también, en el que se ha contribuido. Cuando hablaban de las 3 toneladas, no eran 3 toneladas de prueba, se vio en el juicio que no había 3 toneladas de prueba. Lo que sí hay en la vida de los argentinos, y especialmente en la mía, son 30 toneladas de tapas de Clarín, no 3 toneladas, 30 toneladas deben ser, de tapas de Clarín, de La Nación y de algunas otras revistas semanales, en donde se va creando y se va estigmatizando a una persona que no por casualidad tampoco es mujer. Miren, así como vamos mal, la Argentina así no sale con esta justicia, con este poder judicial, no de ninguna manera, y que terminen con eso de la impunidad. ¿De qué impunidad? ¿Yo impunidad? Tengo 5 causas de asociación ilícita de impunidad. Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Porque la verdad, yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan a mí, ustedes, los que están en la casación, algunos, el fiscal, uno de los integrantes de este tribunal, juzgaban al fútbol, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri.
Otros jugaban al pádel con Macri en Olivos, o lo iban a visitar asiduamente o a Olivos o a la Casa Rosada. Las personas que están detenidas, entre lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, su abogado, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y en este Poder Judicial, ante un claro caso de prevaricato, porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la justicia y, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal. Por eso voy a pedir se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación. Luciani dice que yo no podía ignorar lo que pasaba en la provincia de Santa Cruz. ¿En serio me quieren hacer creer que esto no es derecho penal de autor? Yo sé que alguno estará pensando, uy, si en lugar de la Rúa hubiera sido un peronista. No, error. Eso nunca hubiera pasado. Los peronistas nunca reprimimos. Nunca ningún gobierno peronista reprimió al pueblo. Al contrario, nos bombardearon en el 55, nos desaparecieron en el 76, y ahora como han cambiado los métodos y ya no se vería demasiado civilizado bombardearnos ni desaparecernos, bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos, sentados frente a ustedes, soy vicepresidenta, pero como expresidenta de la Nación, dando cuenta de lo que pasó en la provincia de Santa Cruz, o lo que además, dicho sea de paso también, porque quiero aclarar que el doctor Veraldi, en lo que vamos a subir, ha probado que lo que decían también era mentira, de que no se le debía nada, de que se le había dado dinero, que también era mentira, a la empresa o al grupo Austral Construcciones. Toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio. Y la verdad que hasta el 1 de septiembre de este año yo pensaba que esto era para estigmatizarme a mí, al peronismo, como siempre han hecho. Pero me doy cuenta que este juego que han hecho ustedes, que es el de estigmatizar, fíjese, doctor Gorini, que ustedes dicen que yo soy jefa de 5 asociaciones legítimas diferentes. O sea, me están juzgando por asociación ilegítima, por asociación ilícita en 5 juicios diferentes. Dijeron además que yo había hecho un memorándum con Irán para ocultar o para encubrir a los autores del atentado de la AMIA. Yo siempre pienso, un pibe, una piba, qué sé yo, un pibe judío, una piba judía que escucha que la presidenta de su país hizo un acuerdo con Irán para encubrir el atentado. Ese pibe de 20 años, de 22 años, ¿qué sabe que yo en los años 90 fui la única legisladora de este bendito país que, como integrante de la Comisión de Seguimiento de la Investigación de los Atentados de la Embajada y de la AMIA, denuncié lo que era un juicio amañado de encubrimiento, que finalmente los que encubrían no estaban ahí en Comodoro Pi también. ¿Se acuerda de su colega, el doctor Galeano? Se acordará el Ministerio Público Fiscal y sus 2 colegas, Barbache y Mullen. Y resulta que fui la única que no firmaba
que no suscribía las mentiras que se escribían en los informes, que además fueron, sí, ahí guiados y engañados, ahí sí que los legisladores fueron engañados. Más allá de que yo discutía mucho con ellos, pero la verdad es que le creían a Galeano. Bueno, le creían a Galeano, esta es la verdad. No cometieron ningún delito, le creían a Galeano. Y le creían a la policía. Bueno, la única que no les creía, que denunció, que firmó, que dijo que era un blef, bueno, a esa, cuando llegó a presidenta, que lo único que quería era poder castigar y que por lo tanto se le tomara declaración a los imputados y que la única forma de hacerlo era con un memorándum porque no son extraditables, en su país no lo permite, como otros países, como Brasil, por ejemplo, que no permite la extradición de sus ciudadanos para juicios penales. Soy yo la encubridora de la... Esto lo armaron ustedes también en Comodoro Pi, Bonadío. Todavía anda por ahí el juicio oral, si lo van a hacer, no lo van a hacer, qué sé yo qué van a hacer. Felicitar, ¿qué es lo que piensan hacer? Al doctor Beraldi y al doctor Ari Yernoboy por el ejercicio profesional de la defensa que desplegaron de una manera tan profesional, pero fundamentalmente tan clara en cuanto a escuchar el alegato del fiscal, a pasar a los hechos y a la valoración de la prueba, y por último, aplicar el derecho, en donde se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani, y además de todo eso también, y quiero decirlo y recalcarlo, quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio. Yo no sé qué problema tienen los jueces en Comodoro Pi y los fiscales con mis reuniones, porque, y permítame la digresión, ¿no? Tuve que soportar 25 tapas de diarios, mis secretarios ir a declarar a Comodoro Pi porque decían que yo había mantenido una reunión con el doctor Casaniello, que tenía una causa determinada, no importa cuál. Bueno, luego de años de esto, se comprobó que los testigos eran falso testimonio. Bueno, nunca tuve una reunión con el doctor Casaniello. Bueno, que a la luz de las reuniones que se conocieron después con otro presidente de la Nación y con camaristas de casación, con jueces, en este mismo tribunal, fiscales y jueces juegan en la quinta del presidente Macri, y a nadie parece extrañarle. Sin embargo, parece que era muy delictivo que Cristina Fernández de Kirchner se entrevistara con el doctor Casaniello en Olivos. No fue, la entrevista no existió, es mentira. Que los 3 gobiernos constitucionales, a partir del 25 de mayo del 2003, el que encabezó quien fuera mi compañero, presidente Néstor Kirchner, a partir del 25 de mayo del 2003, el que encabecé a partir del 10 de diciembre del 2007, y el tercero, cuando fui reelecta en el 2011, a partir del 10 de diciembre del 2011 hasta el 2015, bueno, Luciani Mola, el Ministerio Público Fiscal, dice que fueron 3 asociaciones ilícitas, y marca el inicio de la primera el 25 de mayo del 2003, que finaliza el 10 de diciembre del 2015. Uno podría decir, 3 gobiernos constitucionales, nunca hubo, digamos, porque el hecho también es lógica, ¿no? Nunca hubo en la vida política argentina, sobre todo a partir de la ley Sáenz Peña, ningún gobierno, ninguna fuerza política que tuviera 3 periodos consecutivos de gobierno. Solamente nosotros fuimos reelegidos en 2 oportunidades más, 2007, la misma fuerza política. Sin embargo, dice que esto, ¿y para qué se hizo esta asociación ilícita? Dice la Fiscalía. Bueno, esta asociación ilícita la pergeniaron para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz, pero no contratos viales del orden nacional con una empresa X. No.
le hicieron a través de interpósita persona. ¿Quién es la interpósita persona? Una provincia. La interpósita persona con la que esta asociación ilícita hace 51 obras viales en Santa Cruz es por interpósita persona. ¿Quién es la interpósita persona? La provincia de Santa Cruz. Bien, o sea, Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, 4 años, gobernador electo en el 91, reelecto en el 95, reelecto en el 99, hizo todo eso pensando que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, a través de la provincia de la que había sido gobernador durante 3 periodos consecutivos. Esta sola enunciación bastaría para que nadie pudiera tomar en serio una denuncia de esta naturaleza, porque es ilógica. Y vuelvo a repetir, el derecho es lógica. Es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Militamos toda la vida, toda una vida, para 51 obras viales, pero además, ¿por qué razón no hizo las 51 obras viales durante los 12 años que fue gobernador? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué debía esperar además a una cuestión absolutamente aleatoria, como era llegar a la presidencia? Porque yo recuerdo además que la llegada de Kirchner a la presidencia debe haber sido de las cosas más aleatorias que ha tenido la historia contemporánea. Yo diría, y para entenderlo de aleatoria, llegó a presidente de chiripa, en medio de una crisis monumental de la República Argentina, donde se dividieron las fuerzas políticas y donde hasta una semana antes, o menos todavía, no se sabía si entraba en la segunda vuelta, porque se decía que la segunda vuelta entraba otro candidato de derecha. O sea, la realidad de lo que pasó y de la historia no resiste esta acusación. Sin embargo, fue llevada adelante, Fue llevada adelante en la instrucción, que se había declarado incompetente allá por el año 2011, volvió para atrás todo y siguió la competencia. Esto se dijo. Ahora bien, ¿cómo se da de esto con la Constitución? Porque esta es la lógica. Y vamos a la ontológica ahora, a la existencial, porque la acusación del fiscal Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución argentina. Un gobierno elegido en la forma que prevé la Constitución. La Constitución prevé en su artículo 1, la nación argentina adopta como su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El orden representativo, republicano y federal no es intercambiable, porque es la importancia. Primero el gobierno del pueblo, es representativa. Elegimos el gobierno democrático, la gente elige los gobiernos. La gente elige los gobiernos. Con el limitante del 22, no gobierna ni delibera por sí mismo, sino a través de sus representantes y de las autoridades creadas por esta Constitución. Los 3 gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor, el que me tocó encabezar y los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación. Debemos avanzar ahora hacia el último tema, o por lo menos uno de los últimos temas, y es el que se refiere a las irregularidades en la ejecución y el pago de las obras. Un tema que también fue mencionado en la acusación original y en los alegatos, y respecto de los cuales debemos hacer nuevamente una introducción. Es claro, se acreditó en el juicio, y esto
no creo que pueda aceptarse, ni pueda evaluarse desde ninguna otra perspectiva, normativa, fáctica y probatoria, que la Presidencia de la Nación, respecto de estas cuestiones en particular, cuánto mide un terraplén, si hay un papel o no hay un papel, si hay un certificado o no, tiene una lejanía tan enorme que no existe ninguna norma que le pueda imponer control, que le imponga una obligación de control sobre estas situaciones. No puede, no tiene, ni puede tener, como dice ahí en la placa, intervención en el control de la ejecución, certificación y o pago de obras viales, ya sea que se realicen en la DNB o que se las haya efectuado por la AGBP a través de los convenios suscriptos. ¿Y por qué? Porque la DNB, como todos sabemos, lo han explicado con lujo de detalles nuestros colegas, es un ente autárquico. Y su patrimonio es administrado por su directorio y demás funcionarios competentes. Acá tenemos en pantalla justamente el decreto ley de constitución del organismo y los artículos que específicamente se refieren al tema. En el caso, la AGB, es decir, basta con que yo dijese esto como para que a esta cuestión no le diéramos ninguna mayor desarrollo o relevancia. Pero no es así, le vamos a dar relevancia porque somos personas empeñadas en que se sepa la verdad. Y por supuesto que se destruyan todas las afirmaciones acusatorias que no tienen respaldo ni en la ley, ni en la prueba, ni en la lógica, ni en el sentido común, para decirlo como se lo menciona desde la Fiscalía. Ustedes tienen que analizar y sobre esta base tienen que resolver, es un acto eminente del lawfare. La puesta en escena que hicieron, la manera de valorar la prueba, la manera como obstruyeron durante todo el debate la averiguación de la verdad, no solamente porque no pedían las medidas de prueba que correspondían, sino porque cada vez que había una actividad, una pregunta, se oponían. Y esto no puede ser, porque no puede ser el comportamiento de fiscales que tienen el deber de objetividad. Preguntarle a un testigo, como vimos aquí, ¿cuál es o a qué partido pertenece? Eso solo yo lo vi en algún régimen totalitario. Por eso cuando se habla de lawfare, de lo que estamos hablando es de poner en peligro el sistema democrático. Y no es una grandilocuencia, es lo que pasa. Juzgar a una persona sin garantías, porque tiene un determinado pensamiento político. Y eso es lo que no puede pasar. Lo que nosotros vimos en esta acusación, lo que hemos contestado en esta acusación, es la prueba evidente de lo que no se puede hacer. Acusar de la manera que la Fiscalía piense. No importa, se contesta, pero no hacer un show. Eso no corresponde. Ni corresponde hacer los excesos que hicieron y no corresponde obstaculizar la averiguación de la verdad. Por eso, para terminar, señores jueces, aquí no existen dos caminos, no es corrupción o justicia. Acá existe un solo camino, que es justicia. Justicia, y es lo que nosotros esperamos. Detuvieron a una persona en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras apuntarle con un arma a centímetros de donde estaba la vicepresidenta. Como les decía, esto ocurrió cerca de las 9 de la noche. Esta es imagen exclusiva del noticiero de la televisión pública. Nos encontrábamos en ese lugar. Una persona saca un arma y le apunta en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
La puerta, por favor. Chao, chicos, gracias. Llamarlo cuando esté llegando.